Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 8 de agosto, momento de dar inicio a la transmisión del webinar en Factores de Riesgos Psicosociales en el Trabajo. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Está conmigo la licenciada Alejandra Toscano Martínez, especialista en Findes en el área de desarrollo humano y organizacional, a quien me permito presentar como licenciada en Psicología Industrial, con estudios de posgrado en Administración de Recursos Humanos y Tanatología. Su experiencia profesional se centra en el área de recursos humanos como consultor de grandes empresas tales como Cemex, Nextel, Chrysler, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y Sabritas, desarrollando e implementando programas de definición de puestos, competencias laborales, evaluación del desempeño, sueldos, compensaciones y clima organizacional. Antes de ceder la palabra a Alejandra, les invito a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios, sus sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandra, buenas tardes, podemos iniciar. Buenas tardes, Emilio. Pues muchas gracias. El día de hoy vamos a platicar de un tema que por demás es sumamente importante, no solo por el tema que representa, que es la determinación de los factores de riesgo psicosocial, sino porque ya estamos a unos meses de su implementación y creo que pues eso le da una prioridad pues mayor en todas las organizaciones. El nombre de nuestra norma que vamos a trabajar es la NOM 035 STPS 2018. Una de las cosas que es importante que conozcas es cómo se determinan sus nombres, para que también sepas quién es la autoridad que va a ser responsable de auditarla y de darle seguimiento. En este caso, la mayoría de las normas se enuncian o empiezan con la palabra NOM. El 035 en este caso se asigna como un número consecutivo a las normas que se tienen. Y las siguientes letras representan las siglas de la institución que le va a dar seguimiento y quién es quien la difunde. En este caso, pues será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quien será la encargada, pues de darle tanto seguimiento a la implementación como el tema, pues de poderte auditar, pues en esta norma en particular. El año representa el año en el que es publicada la norma en el Diario Oficial de la Federación. En algunas ocasiones vas a encontrar que el año puede modificarse. Se modifica cuando la norma tuvo alguna modificación. En este caso, dado que es la primera vez que se implementa, pues queda tal cual en el 2018. Pues bien, vamos a empezar. La norma oficial mexicana se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre del 2018. Las normas establecen que una vez que se publiquen, se tendrá un año para dar inicio con esta norma. Por lo tanto, la norma entrará en vigor ya para incluso ser inspeccionada a partir del 23 de octubre del 2019. Es decir, ya estamos a casi 3 meses de que se ponga ya en implementación esta norma. Esta norma se llama Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, su identificación, análisis y prevención. Esta norma llevó aproximadamente 2 años porque hubo varios proyectos para ponerla en marcha, pero bueno, finalmente se publica en octubre del año pasado. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? El objetivo de esta norma va a ser establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno de organización favorable en los centros de trabajo. Tal cual el objetivo es el que aparece en la norma. Sin embargo, quiero comentarle que no solamente va a ser la identificación, el análisis y la prevención, sino que te va a pedir que hagas protocolos de intervención, dependiendo obviamente de los casos que se presentan en tu organización. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no solamente vamos a prevenir, sino también vamos a reaccionar en caso de que sea necesario. Uno de los elementos que para mí es muy importante que entendamos es lo que define la norma como factores de riesgo psicosocial. Ahí, como verás en la publicación, dice son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño y de estrés grave y de adaptación.
derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Es muy importante y aquí sí me gustaría como ir desmenuzando esta definición. Mira, primero dice, aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad. Es decir, vamos a identificar en nuestra organización qué puede provocar en los colaboradores trastornos de ansiedad, básicamente conocidos o referidos como estrés. Estos trastornos de ansiedad pueden provocar insomnio, o pueden provocar pues un tema de estrés grave y evidentemente pues de adaptación. Aquí nos menciona que derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo. Aquí quiero empezar a darte algunos tips para poder dar cumplimiento a esta norma. Una de las cosas que te va a pedir la norma es que tú demuestres, porque acuérdate que aquí va a ser muy importante la documentación de lo que tú hagas. Dice, para mí va a ser muy importante que tú me demuestres que los colaboradores saben lo que tienen que hacer. ¿Qué documento nos permite mostrar que el colaborador sabe lo que le corresponde a su puesto? Pues no es otro más que la descripción de puesto. Entonces, tu descripción de puesto toma una relevancia crítica para esta norma. Es decir, vas a tener que tener tus descripciones de puesto actualizadas. Otro de los elementos que nos va a servir es que tengas procesos y procedimientos de la organización. No solamente es qué va a hacer el trabajador con su descripción de puesto, sino necesitamos saber cuál va a ser el proceso y los procedimientos que va a utilizar, cuáles son aquellas actividades que va a desempeñar en específico. Por lo tanto, te recomiendo que también desarrolles tus procesos y manuales de organización. Ahora, la norma o la inspección te va a decir, tienes que demostrarme no solamente que lo tienes, sino que se lo entregaste al trabajador o en su defecto que lo capacitaste sobre ellos. En tu proceso de inducción al puesto, cuando un colaborador se integra o se incorpora a tu organización, es el momento idóneo para aprovechar y entregarle su descripción de puesto y su manual de organización. Te recomiendo que esta entrega la hagas formal. ¿A qué me refiero con formal? Que el trabajador te pueda firmar de recibido, que recibió su descripción de puesto, que recibió sus procesos y que recibió sus procedimientos. Y es muy importante que en este momento el jefe inmediato también determine en conjunto con ellos sus objetivos, sus indicadores y sus metas. La norma te va a pedir que identifiques o demuestres que la carga de trabajo que se le asigna al trabajador es equitativa y justa. Por lo tanto, una de las formas, digámoslo así, de que hubo un convenio, un acuerdo de trabajo, pues es que el jefe firme con ellos cuáles son sus labores, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, cuáles son sus actividades. Que se dé cuenta la autoridad de que ni lo engañaste, ni sacaste de repente actividades adicionales, sino son las que estaban enunciadas desde un inicio. Algo que es muy importante es el tema de las jornadas de trabajo. Recuerda que vamos a encontrar, de acuerdo con la ley, 3 jornadas de trabajo. Las jornadas diurnas, las jornadas mixtas y las jornadas nocturnas. La autoridad te va a pedir que tú demuestres que esas jornadas se están cumpliendo, es decir, que no estés excediendo las horas que marca para cada una de ellas. Recuerda, para las jornadas de tipo diurno son 8 horas diarias, para las mixtas son 7 horas y media y para las nocturnas son 7 horas. ¿Cómo puedo demostrar que el colaborador está cumpliendo y yo también con su jornada sin excedernos de ella? Una de las formas que vas a poder utilizar pues es tu registro de asistencia. Entonces es muy importante que tengas un registro formal, ya sea electrónico, ya sea en físico, pero que tengas la posibilidad de presentarle a la autoridad que efectivamente la gente está cumpliendo con su jornada. Alguien podrá decirme, oye, recuerda las horas extras y tendrán toda la razón. Recuerda que sí vas a poder tener horas extras, evidentemente, pero siempre cumpliendo las condiciones que marca la ley. 3 horas máximas al día con 9 horas máximo a la semana. Y recuerda que debes de tener, obviamente, la autorización del jefe inmediato para dar
estas horas extras. Bueno, eso vas a utilizarlo para jornadas de trabajo. Otra de las cosas que yo te sugiero que vas a poder presentar para demostrar las jornadas de trabajo, pues es el contrato laboral individual. El contrato laboral individual debe de tener claramente cuáles son sus jornadas de trabajo, de qué día a qué día y de qué horario a qué horario, indicando muy claramente sus tiempos de descanso e indicando los días de descanso. Obviamente la aceptación y el conocimiento de esto se debe demostrar presentando un contrato en donde acepte el colaborador que recibió copia de su contrato original. Aquí debes de tener y de cambiar mucho la mentalidad que de repente tenemos en las empresas mexicanas, en donde nos da miedo entregarle el contrato al trabajador. Obviamente tendrás primero que revisar que tu contrato cumpla con las leyes y establecidas que marca la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, créeme que es de mucho mayor valor que tengas un contrato a que no lo tengas. Bueno, también la definición nos dice que el colaborador o se considerará un factor de riesgo social, psicosocial, la exposición a acontecimientos traumáticos severos. En la norma oficial, en la NOM 035, establece que acontecimientos traumáticos severos son aquellos que incluso pueden ser explosiones, pueden ser terremotos, pueden ser actos de violencia, pueden ser robos, etc. Con esto que te estoy diciendo, la norma no define que vas a trabajar únicamente con lo que pasa adentro de tu organización, sino que te dice y te pide que identifiques cualquier factor de riesgo psicosocial que le pase al trabajador tanto dentro de tu organización como fuera de ella. ¿Cuál puede ser? Ejemplo, el domingo, que no es un día laborable para el trabajador, lamentablemente lo asaltan y lo asaltan con violencia. Bueno, debemos de crear un canal de comunicación en donde el trabajador pueda decirnos que tuvo ese efecto o que tuvo ese acontecimiento traumático. Y nosotros deberemos darle seguimiento pues a la ayuda, a la contención, a un tratamiento, etc. Me van a preguntar, oye Alejandra, ¿y eso quién lo va a pagar? Bueno, en el Seguro Social ya tienen la indicación y ya forma parte del cuadro básico de enfermedades el estrés. Entonces, los colaboradores van a poder asistir al Seguro Social para que pues los trate o les dé el servicio. Sí hay que tener muy en cuenta que hoy en día las condiciones de servicio del Seguro Social pues no le dan abasto para atender a la cantidad de colaboradores y de personas que asisten para tener el servicio. Por lo tanto, es muy importante que averigües previo a la implementación de la norma si tu clínica a la que van tus colaboradores o la mayoría de ellos pues cuentan con el servicio de psicólogos y de psiquiatras. La norma sí establece muy claramente que quienes vayan a dar tratamiento para estos eventos deben de ser personas con cédula profesional, tanto psicólogos como psiquiatras. Yo sí te recomiendo que busques o que tengas ya relación con algunos psicólogos, con algunos psiquiatras para dar atención o contención en caso de que sea necesario. Entonces recuerda, no nada más son factores de riesgo que se presentan por la actividad que va a ejercer el colaborador, sino también por situaciones externas, incluso aunque no hayan sucedido en el trabajo. Yo que sí te voy a sugerir, hay algunas ocasiones que contratamos a personal que ya trae ciertas situaciones, ciertos eventos previos a la contratación. ¿Yo qué te sugiero? Pues que implementes acciones, exámenes psicométricos para poder detectar si el colaborador ya trae ciertos rasgos, pues a lo mejor un evento ya traumático, si a lo mejor sufre de depresión, si ha sufrido de violencia, si trae cualquier trastorno psicológico que pueda después verse reflejado en su trabajo o ya en su vida cotidiana. Para esto, pues sí vas a necesitar formar muy bien, pues sobre todo las áreas de recursos humanos, que son las que incorporan al personal, para utilizar pruebas psicométricas clínicas, es decir,
Ahora ya no solamente vamos a usar las pruebas para medir el tema industrial o de cómo se comportaría en la organización, sino vamos a necesitar pruebas que nos permitan medir pues el tema clínico y psicológico del colaborador. ¿Cuáles pueden ser o esas serían mis sugerencias? Podemos aplicar alguna prueba para medir el grado de estrés con el que ya llegan los colaboradores previo a que se incorporen a la empresa. 2, puedes utilizar el macover o el hombre bajo la lluvia para ver trastornos o cualquier patología que podamos detectar. Es muy importante que la interpretación de estas pruebas los haga una persona que esté formada para hacerla. El macover y el hombre bajo la lluvia depende mucho la interpretación de quien lo haga, por lo tanto deben de estar formados tanto clínica como industrialmente, sería lo idóneo. Otra prueba que te puede ayudar es el Usher, el de colores. Ese nos permite saber pues el tema de la emoción que ahorita tiene, de los sentimientos que ahorita tiene el colaborador. Son algunos ejemplos que te puedo dar para que puedas aplicar. Bueno, sí quiero presentarte y te lo pongo aquí en pantalla porque la NOM 035 se le ha dado una difusión que desde que yo tengo conocimiento de las normas, puedo hablar ya cerca de un poquito más de 20 años, que no se le había dado a ninguna otra norma. Quiero comentarte que desde los cambios que sufrió la Ley Federal del Trabajo en el 2012, se incorporan las palabras normas oficiales en la Ley Federal del Trabajo. Antes no aparecían, pero siempre habían existido. Bueno, siempre obviamente desde su creación, pero pues prácticamente muchas empresas no lo habían considerado, no lo habían contemplado. ¿Por qué te pongo o te proyecto las 41 normas que existen? Bueno, realmente no son 41, son 43 y ahorita te digo cuáles son las otras dos. Porque si te toca una inspección, lo más seguro es que no solamente te vayan a inspeccionar sobre la NOM 035, te van a inspeccionar o te van a poder hacer una inspección de 3 elementos. Las condiciones generales de trabajo, las condiciones generales de seguridad, higiene y capacitación. Dentro de todas estas, pues están precisamente estas 41 normas. ¿Cuáles son las otras dos? La NOM 035, que es de factores de riesgo psicosocial, y la NOM 036, que es de ergonomía, que también pues es una norma de reciente incorporación y difusión por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero bueno, regresemos al tema de nuestra norma de riesgo psicosocial. La norma de riesgo psicosocial te va a pedir dos cosas básicamente: medidas de control y la identificación de los factores de riesgo psicosocial. En medidas de control te pide programas de intervención, es decir, ¿qué vas a hacer en caso de? 2, evaluaciones específicas. La ventaja que presenta esta norma es que ya tiene o contiene los cuestionarios que vas a aplicar. La norma no te obliga a usarlos, pero ¿qué te dice? Este es mi cuestionario que yo te sugiero. Si no vas a usar este cuestionario, puedes crear el tuyo, pero necesitas demostrarme que tu prueba o tu evaluación o tu cuestionario cumple con ciertos elementos estadísticos de confiabilidad y validez, que son los factores de correlación del cuestionario per se. Entonces, si nosotros no tenemos como el tiempo, la infraestructura para crear nuestro propio cuestionario y validarlo estadísticamente, mi sugerencia es utilizar el cuestionario que aparece en la norma, ¿no? Yo creo que es un cuestionario muy completo y creo que es un cuestionario que te va a dar muchísima información. Otra de las cosas que nos pide es el tema de la intervención. Por eso te decía que el nombre, aunque nos dice que hay que identificar, analizar y prevenir, también nos pide que intervengamos. Entonces, te pide que tengas cierta forma de obtener protocolos de actuación en caso de que se presente alguna situación o en caso de que algún colaborador o colaboradora tengan algún problema. En el tema de la identificación de los factores de riesgo, ¿qué te va a pedir? Las condiciones físicas prevalecientes en el centro de trabajo, tales como condiciones peligrosas o insalubres, que exigen del trabajador un esfuerzo adicional de adaptación. Aquí va muy relacionado esta norma con tener tu comisión de seguridad e higiene.
Las normas no se implementan solitas. Normalmente te piden que te allegues a las otras normas. Este es el caso. Tú debes de tener entonces tu comisión mixta de seguridad e higiene, en donde ellos van a validar todos estos elementos en tu organización. Las cargas de trabajo que exceden la capacidad del trabajador, aquí lo que te recomiendo es que formes a tus líderes. La norma hace mucho enfoque en los líderes, en la forma en que tratan a los colaboradores, en si tienen o no objetivos, si les explicaron qué van a hacer, etc. La falta de control sobre el trabajo, esto habla y está muy relacionado con la capacidad que tiene el colaborador para tomar decisiones sobre el trabajo que desempeña. Nosotros lo conocemos o lo hemos nombrado empowerment. Entonces va a ser la capacidad que tenga el trabajador para tomar decisiones sobre las funciones que realiza. El tema de las jornadas, que ya lo había mencionado, y la rotación de los turnos, la interferencia de la relación trabajo-familia. ¿Cómo vamos a poder demostrar este tema? Este tema tiene que ver con si tus jornadas de trabajo impiden o limitan el contacto de tu trabajador, tu trabajadora con su familia. Ese es por un lado. Por otro, tú puedes crear eventos de integración entre los trabajadores y sus familias. ¿Cuáles pueden ser? Pues el Día del Niño, puede ser el día del trabajo, a lo mejor puede ser Navidad, cuando hacen posadas, kermés, el día de las mamás, los papás, etcétera. Tienes muchas opciones para poder hacerlo. El liderazgo negativo y las relaciones negativas del trabajo. Aquí, ¿qué te sugiero? Formación, mucha capacitación a los líderes y también en el tema de, por ejemplo, manejo y solución de problemas, manejo y solución de conflictos. Tenemos el tema de violencia laboral, incluyendo el acoso psicológico, hostigamiento y los malos tratos. También aquí te sugiero que pues creemos un canal de contacto y de protocolo de actuación para responder frente a estas situaciones. En este caso, sí cabe mencionar que todas las denuncias que se hagan por ese medio, por el que tú elijas, puede ser telefónica, puede ser electrónica, es muy importante que ahora la ley establece que no pueden ser anónimas. Tú recordarás cuando aplicamos el clima organizacional, pues pedíamos que fuera anónimo para que la gente tuviera pues la libertad de poder expresarse sin miedo a que hubiera represalias. En este caso no. En este caso, la ley te pide que tiene que ser con nombre y apellido. Entonces, va a ser muy importante que quien lo maneje, pues tenga una fuerte credibilidad y confiabilidad frente a los trabajadores y que esta información pues se maneje de forma muy confidencial. La verificación. Mira, es muy importante comentarte que la norma establece que sí hay centros o unidades de verificación acreditadas. Pero si te fijas en la redacción dice, el patrón tendrá la opción de contratar. Es decir, no es obligación que contrates a una unidad verificadora. Puedes o no hacerlo. Ahora, aquí hay otro punto. Apenas hace como un mes aproximadamente, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la convocatoria para las unidades de verificación. Es decir, en este momento nadie está certificado para hacerte una inspección. Ten cuidado pues, de que algunos te puedan decir, oye, ya te podemos inspeccionar, porque realmente todavía la Secretaría no ha certificado a nadie. Y algo que sí te quiero mencionar, que es el segundo párrafo, es que hay una ley, que es la ley contra la discriminación, que es la NMX R025 SCFI 2015. Esta norma mexicana habla precisamente de la discriminación. ¿Cuál es y qué maneja como discriminación? Si tú ya te certificaste en esta norma, la NOM 035 te va a decir que ya no tienes que cumplir con ciertos numerales, que son los que aparecen ahí, ¿vale? Pero bueno, eso sí y solo si estés certificado en la otra norma. ¿Cómo va a manejar la norma lo que tienes que cumplir? Para esto es una norma que es muy diferente a las demás porque esta norma te dice, aplica para las empresas desde un trabajador hasta el N número de trabajadores. Es decir, no exime a las empresas que tengan 2 o 3 trabajadores
sino que todas las empresas deben de cumplir con la NOM 035. ¿Con qué elementos? Eso sí va a variar. Y son básicamente los que te presento aquí. Quiero hacerte un resumen por una cuestión de tiempo. Lo que te quiero comentar para que también no nos estresemos con la NOM 035, que bueno, nos va a representar mucho trabajo, pero bueno, pues hay que tratar en la medida posible de trabajarla con anticipación, es que los cuestionarios van a entrar en vigor hasta octubre del 2020. Tu política, tus procesos de formación, las jornadas, todo eso ya empieza o ya aplica, pero la aplicación de los cuestionarios va a ser hasta octubre del 2020. Creo que eso nos puede dar un poquito de respiro en términos de la implementación de la norma. La norma también contiene obligaciones de los trabajadores. Normalmente, pues siempre ponemos obligaciones para el patrón, pero a veces no siempre para los trabajadores. En este caso, pues el trabajador debe, uno, observar las medidas de prevención. Si lo mandas a algún estudio, si le das conferencias, por ejemplo, de nutrición, técnicas de manejo de estrés, pues tiene que acudir porque al final del día son medidas preventivas. Participar en los eventos de información, abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral, participar en la identificación de los factores, informar de prácticas que estén dañando obviamente estos o que puedan fomentar estos factores y someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas determinadas en la NOM. Hoy me preguntaban, oye, entonces si es obligación que el trabajador se haga estos exámenes clínicos que les mencioné, como el tema del macover, del bajo la lluvia y demás, el Usher, sí, es obligatorio para los trabajadores. ¿Qué pasa si no lo hace? Aplica exactamente igual que con cualquier otra norma que no quiera hacer, que es el tema pues de un acta administrativa, de cualquier situación. ¿Qué te puedo decir? La NOM nos está pues orillando o nos está llevando a que tengamos una organización estructurada. Realmente lo que dice es, trata de disminuir cualquier circunstancia en la medida de lo posible que genere estrés y daño psicológico a los colaboradores. ¿Qué nos lleva a eso? A orden, a estructura, a respeto, a aprender a trabajar unos con otros, a saber cómo solucionar problemas, cómo manejar conflictos, entre otras cosas. Pues con esto termino mi participación, te agradezco muchísimo. Yo no sé si tengamos alguna pregunta. Gracias, maestra Alejandra. Sí, tenemos preguntas que realizan varios de los participantes. Vamos a iniciar con la de Jorge Cantú. Jorge, buenas tardes. Jorge nos pregunta, ¿qué tipo de sanciones se contemplan en esta norma? Ok, esa es una muy buena pregunta. Las normas tienen un reglamento, el cual nos vamos a tener que basar en él. Les voy a leer el nombre para que todos lo tengamos. ¿Por qué? Porque te dice, la norma no va a ser diferente que las otras normas, ¿sí? Se llama Reglamento General de Inspección y Sanciones, el cual ahí te aparece que cuáles son aquellas sanciones que vas a poder tener. Para darles un ejemplo ya en términos monetarios, las sanciones van a ir como desde 50,000 pesos hasta 350,000 pesos por elemento que pueda faltar. Alejandra, muchas gracias. Laura Yáñez, buenas tardes. Laura nos pregunta, ¿se puede un patrón amparar ante esta norma? Pues realmente no, o sea, digo, finalmente o legalmente podrán hacerlo, pero al final del día representa como cualquiera de las otras no. ¿Qué sí podremos hacer? Aquí yo creo que más adelante se tendrá que ver la respuesta y la capacidad de respuesta del Seguro Social. Es decir, estamos a la mano y a la par del Seguro Social. ¿Y qué sí puede pasar? Que el Seguro Social no nos pueda dar respuesta ni atención a nuestros colaboradores, porque insisto, la mayoría de las clínicas no cuentan con psicólogos ni psiquiatras. Entonces creo que ahí en ese caso sí podríamos, en caso de que tuviéramos una inspección y tuviéramos algún problema, ahí sí podríamos no ampararlos, porque el amparo realmente aplica para otro tema, otras circunstancias, pero sin conformarnos
ante los hallazgos o la calificación que pueda otorgar el inspector. Joaquín Mendívil, buenas tardes. Joaquín nos pregunta, ¿hay alguna metodología que me permita hacer una aplicación interna y evaluar los riesgos psicosociales sin que deba de recurrir a un tercero? Sí, definitivamente. O sea, aquí la ventaja que tenemos es que la misma norma, insisto, te da el cuestionario. O sea, ahora hay otros elementos. Acuérdate que tienes tu comisión mixta de seguridad e higiene que también te puede ayudar. Si cuentan con salud ocupacional o con un médico laboral, también te puede ayudar, porque ellos, aunque no tienen la especialidad en psicología, tienen la facultad para determinar si algunas de las enfermedades que se presentan más comunes en tu trabajador, pues son psicosomáticas o son generadas por el trastorno de estrés. Entonces, sí puedes hacerlo, sí hay que formarnos muy bien, pero sí, por supuesto que pueden hacerlo de forma interna. Rogelio Landa, buenas tardes. Rogelio nos pregunta, ¿hasta dónde el patrón es responsable por el bullying que realicen los compañeros a un trabajador fuera del área de trabajo? Bueno, fuera del área de trabajo o fuera de la empresa. Aquí son dos cosas completamente diferentes. Responsabilidad del patrón no es, evidentemente, porque no es el que está fomentando ni está haciendo la actitud de bullying. Sí, bueno, acuérdense que en el ámbito laboral se le conoce como moving. Pues no es el patrón el que lo hizo. Pero, de acuerdo a la norma, aunque tú no lo hayas hecho, lo que sí te corresponde es darles las contenciones, apoyos necesarios para que la persona, uno, pues no pueda resolver este tema y también generar los sistemas de sanción para aquellos que lo ejerzan. Porque acuérdate que la norma decía, si hay un evento traumático severo, también debe de hacerlo, de darle conocimiento a la empresa, uno, y dos, pues debe de actuar en consecuencia. Entonces, al final del día, no es su responsabilidad porque él no lo creó, pero sí es su responsabilidad crear las estrategias para darle soporte al trabajador. Gracias, Alejandra. Guadalupe Yáñez, buenas tardes. Guadalupe nos dice, es una aseveración más bien con la que participa Guadalupe, que dice, la NOM 035 no es mala del todo. Más bien podríamos verla como un blindaje para cuando un trabajador se le ocurra acusar al patrón por incidentes, causales, efectos subjetivos y lo que se le puede ocurrir o demandar. Sí, bueno, de hecho la norma, como les decía, nos está orillando a estructurarnos y a ordenarnos. O sea, yo creo que, pues lamentablemente a lo mejor nos forzó a hacerlo, pero yo creo que es un muy buen momento. Ahora, por el tema de que pueda dañarse lo que, si tú dices algo de un patrón, pues lamentablemente no vamos a tener el control. O sea, yo por eso es que lo que sugiero son acciones proactivas, preventivas, más que reactivas. Entonces, establecer un reglamento claro, establecer un reglamento donde ponga sanciones por también falsedad de declaraciones, porque también aquí, pues el trabajador va a poderlo decir, ¿eh? O sea, no exime que no lo diga. Entonces, eso puede ocasionar graves problemas para alguien que a lo mejor no lo haya hecho. Vas a tener que crear los medios para poder investigar a fondo la situación que se presentó. Entonces, no lo va a quitar, o sea, es decir, si alguien quiere dañar a otra persona, pues mintiendo o manipulando, pues sí va a poder hacerlo. Aquí lo que vamos a tener que hacer es tener nuestro protocolo de investigación y sobre todo de documentación, en donde el trabajador, si tiene ese caso, pues le ayudemos a hacer incluso la redacción, porque así te lo marca la norma, tiene que redactar prácticamente con puño y letra, pues del hecho que le aconteció, para que quede evidencia de que él está diciendo pues la verdad y que si no, pues se actuará en consecuencia. Gracias, Alejandra. Relacionada con la respuesta que acabas de darnos, Jorge Yáñez nos pregunta, ¿cómo se demuestra y quién dictamina aspectos tan etéreos como el esfuerzo adicional, la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo? ¿Quién dictamina?
Pues mira, ¿quién lo va a dictaminar? Pues al final del día la inspección te va a pedir, ellos van a ser quienes lo dictaminen, ¿va? Ahora aquí tenemos dos elementos, la inspección, pero también tenemos el tema de los hechos que son completamente palpables, como cuáles, tus jornadas de trabajo. Es decir, si el colaborador debe trabajar 8 horas diarias y tú ves su registro de entradas y salidas y él pasa 12, 13 horas, pues ya ahí está dictaminado. O sea, ¿qué te está diciendo? Uno, puede ser que exista, porque sí puede ser, una excesiva carga de trabajo. Dos, puede ser que el colaborador no tenga las competencias necesarias para desempeñar el puesto. Lamentablemente en México eso es muy común, que tenemos personas que no tienen el perfil para estar en los puestos y están trabajando ahí, lo cual implica que le tengan que dedicar más tiempo. Entonces, hay muchos elementos. La rotación te lo dice, las entrevistas de salida te los pueden decir, las mismas enfermedades, tus incapacidades. Tú revisa las incapacidades y revisa cuáles son las enfermedades que están o que son más comunes. Si tienes migraña, si tienes gastritis, si tienes colitis, pues son indicativos de que seguramente hay algo que esté pasando en términos del estrés o de la ansiedad. Entonces, ¿quién lo va a dictaminar? Al final del día, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de sus inspectores. Pero insisto, no te esperes a la inspección. Hay indicadores que te van a decir que tus trabajadores tienen algún tema. Entonces, lo ideal, acuérdate, es prevenir, porque si te esperas a la inspección, lo que va a decir, oye, esta empresa no solamente provoca riesgos físicos, sino también psicológicos. Alejandra, muchas gracias. Antes de culminar la transmisión del webinario, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 15 de agosto a las 18 horas abordaremos el tema el carácter dentro de la inteligencia emocional. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 37 minutos. Día 8 de agosto. Damos por concluida la transmisión del webinario. Muchas gracias. Hasta luego.